Este podcast ha sido creado por Tolerancia Activa en colaboración con Mundo Ejecutivo. Hola a todos, les doy la bienvenida a Speak ESG, un podcast dedicado a divulgar los retos de la sostenibilidad en las empresas, en el gobierno, con colaboración de las top voces de México y Latinoamérica. Y bueno, pues vivimos en una de las ciudades con mayor ritmo de gentrificación, así que hoy me gustaría hablar sobre el Día Mundial del Hábitat, que fue, creo que es hoy, que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de reflexionar sobre el estado de las ciudades y los pueblos y para subrayar el derecho básico de todos a una vivienda adecuada. Esta proclamación pretende recordar el mundo con su responsabilidad colectiva en el futuro del hábitat humano, promoviendo la concientización y el compromiso con el desarrollo urbano sostenible. ¿Ustedes qué piensan? Pues que es bien importante todo esto, o sea, qué padre que haya estas fechas, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues que es una fecha sin un encuadre político, sin una conciencia social. Como bien decías, Jess, el ritmo de gentrificación en el que vivimos es impresionante y nada más hay que ver los cinturones de pobreza que se hacen en las periferias. Esta noticia viene muy ad hoc, porque el día de hoy recibimos a una aliada, amiga y destacada periodista, líder en medios de comunicación con más de 2 décadas de experiencia. Actualmente ella se desempeña como directora general y publisher de Mundo Ejecutivo, donde lidera 9 publicaciones. Su trayectoria abarca desde la radio y televisión hasta medios impresos, incluyendo roles como conductora en programas enfocados en el éxito y el empoderamiento femenino. Su expertise en el ámbito de los negocios la ha llevado a realizar coberturas internacionales y a ser invitada por empresas y gobiernos de Latinoamérica y Europa. Ha sido reconocida con múltiples galardones, incluyendo el Exceptional Women of Excellence Award, como líder en medios de comunicación y el Premio Mujer Distrito 2023 como líder de opinión y periodista. Arlene, sin duda alguna, es una voz influyente en temas de empoderamiento femenino y sostenibilidad empresarial. Para nosotros era muy importante tenerla aquí porque si vamos a hablar de sostenibilidad, ella es la persona adecuada. Arlene, muchas gracias por estar aquí, gracias por permitirte ser entrevistada y no entrevistar. Y también, pues, cuéntanos, antes que nada, ¿cómo estás? Estoy muy contenta, estoy muy nerviosa, así que no sé cómo le van a hacer para que se me quiten los nervios, porque estar de este lado es muy diferente a cuando eres tú quien entrevista. He tenido el placer de hacerlo con ustedes, pero les voy a decir por qué dije que sí. Porque soy muy fan de este podcast, porque las conozco, porque sé lo que creen en el tema, sé lo que crean para las empresas y sin duda estar aquí en Speak ESG es súper emocionante. Y también decirles que independientemente de lo que me pregunten, yo tengo que contarles que no todo ha sido en la responsabilidad social, en la sostenibilidad, hoy con el ESG, color de rosa. Claro. Entonces, desde la perspectiva periodística también hay temas que contar. Absolutamente. Y por eso estás aquí, porque, bueno, no me quiero comer más tiempo en monólogos, pero precisamente sabemos que, o sea, si vamos a hablar de sostenibilidad hay que hablar de cómo se ha comunicado y desde dónde y desde qué ángulo y desde hace cuánto tiempo. Bueno, ahí tenemos unas preguntas bien guardadas para ti. Y pues claro que no podemos dejar de hablar de ESG si no hablamos de género, Arlene, y creo que tú eres pionera, promotora de estos temas, comenzaste con este movimiento ahorita actualmente donde trabajas liderando la revista justo para mujeres que lidereas, diriges, y pues ahí te va la pregunta, ¿qué batallas se han ganado y qué falta por moverse, Arlene? Pues se han ganado muchas batallas y si lo llevamos al ámbito editorial, yo recuerdo que cuando empecé en Grupo Mundo Ejecutivo hace 1000 años, ya ni hablemos de años, pero mi sueño más grande era estar en Mujer Ejecutiva y yo entré con la revista de Mundo Ejecutivo. Y me acuerdo que cuando esto empezaba se hacía una premiación. Bueno, pues en esa premiación eran 13 mujeres. O sea, sí están escuchando bien. 13 mujeres. 13 mujeres recibían el galardón o 13 mujeres eran las que eligían. 13 mujeres recibían el galardón.
Ok. porque no juntábamos más mujeres. No es nada. Nada. Entonces hoy, que ya hacemos una lista de 200, pues nos hemos convertido y visto el avance en años. Y esto, bueno, pues la mejor prueba es hoy hay una presidenta y quiero ponerles en la mesa este tema porque recientemente un actor, Sucho de Cuarta, muy famoso el señor, pero se atrevió a decir que estaba, pues que íbamos a tener una ama de casa los próximos 6 años dirigiendo el país. Las quiero escuchar porque ya les puse el tema. Ya nos ¿No? estás entrevistando tú, No, Arlene. pero la verdad es que sí estamos hablando de que los roles masculinos han tenido la preponderancia y ha seguido esto. Absolutamente. Hemos abierto puertas, sin duda a mí me encanta porque he conocido mujeres en diferentes puestos que ya han llegado a liderar las empresas, pero sí, seamos honestas, ha habido un camino muy arduo que abrir. Y ha habido muchos nombres y muchas mujeres que, lógico, han roto estos techos, pero no nada más el techo de cristal, sino el suelo pegajoso para lograr, Claro. ¿no? Qué bien lo Que dijiste. caminen y que puedan lograrlo, porque ustedes lo saben, son mamás. Y hay muchas de las cosas que frenan las carreras. Esa es otra. Conozco mujeres que han dicho, no quiero ser directora de una empresa. Absolutamente, pero absolutamente porque si nos vamos, y esta creo que es nuestra conversación cassette, tuya y mía, pero si nos vamos al Premio Nobel de Economía del año pasado, pues hay un modelo matemático que puede graficar cómo cuando una mujer, la disparidad laboral es algo evidente, o sea, deja tú porque no se les da el espacio en las empresas, sino simplemente porque cuando tú tienes un hijo, ¡pam! O sea, hay una caída bárbara no porque todos tengan una maternidad súper implicada, sino porque tener un hijo realmente implica muchas cosas de esfuerzo y horas de trabajo que no están contabilizadas dentro del modelo económico y que pues obviamente va a tener una repercusión en cómo las mujeres terminan desarrollándose profesionalmente, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues miren, les voy a dar un dato muy fuerte y muy duro, pero hacemos un anuario que se llama las 1000 empresas más importantes de México. El dato tristísimo es que de esas 1000 empresas, solamente el 1% está liderado por mujeres. ¿Quién mejor que tú para saberlo? Que estás organizando una cumbre de 1000 empresas más relevantes en México y que sabes perfectamente, tú tienes ahí la lista frente a ti. ¿Qué sientes cuando ves esto, Arlene? Pues la verdad es que me duele, pero también me abre la oportunidad. Y insisto mucho en este tema de la presidencia, porque creo que sí va a marcar un antes y un después. Claro. Creo que además también, en tu caso que tienes una niña chiquita, en tu caso que ya es una mujer, pero también es muy joven, va a marcar una diferencia, va a hacer que las empresas entiendan que la participación de las mujeres hoy tiene que ser mayor. Y también creo que va a ser una oportunidad para que nosotras demostremos que se puede con todo. Y que además es momento de que haya mucho más impulso y más respeto a los tiempos, porque creo que lo que frena a una mujer es el tiempo. Sí, sí. Y qué bueno que lo dices, porque justamente es lo que nosotros vemos mucho en gobiernos corporativos, Arlene, que cuando hacen esta contratación, muchos de estas cabezas que son los CEOs, que son en su mayoría, muy tristemente, en cuanto a los tiempos, dicen, es que a mí no me conviene muchas veces contratar a una mujer porque va a ser mamá y entonces no va a poder tener los tiempos que yo necesito, en lugar de ponerse a pensar que lo que importa son los resultados. O sea, ¿de qué te sirve una persona, como decimos en México, dando horas nalga de 8 a 5 de la tarde sin tener ninguna productividad ni ninguna aportación empresarial? Pero también ahí hay que hablar de que nosotros, o sea, es que mencionas algo bien interesante, Arlene, que sí podemos o se puede con todo. Claro. Sin embargo, sí creo que hay que tener, y tú nos presentaste a alguien que me hizo cambiar mucho esta óptica, o más bien enfatizarla, que tiene un ranking increíble que se llama Mamá Godín. Aide Zamorano, que es un encanto. Le mandamos 1000 saludos, que es lindísima. Saludos, Aide. Pero también ahí, o sea, es que sí podemos con todo, pero también necesitamos a un sistema que sea mucho más flexible. A ver, yo puedo con todo, ¿no? Pero también llega un momento en el que pues uno colapsa si no hay ciertos como, o sea, es como si vas en un maratón. Vamos a llegar a la meta, claro que vamos a llegar,
pero ¿a qué costo? O sea, voy a llegar con las rodillas destrozadas, con la espalda destrozada. Entonces también se necesita un sistema que apoye y que haga el camino mucho más flexible para las mujeres. ¿Qué debe moverse, Arlene? La legislación, y para eso la participación de las mujeres hoy en el Poder Legislativo debe enfocarse, y creo que las personas que ustedes sienten aquí tendrán que darles esa orientación también de decir, oye, ¿qué queremos? Porque ustedes sin duda al tener este podcast tienen que dirigir esos esfuerzos al ESG, por supuesto, pero también al apoyo a las mujeres, porque de otra manera las empresas no cambian o no quitan ese chip de que debes de estar ayudando a las carreras de las mujeres y pensando en que también su rol de madre se vale. Claro. Y tú hace poco nos compartiste que justo en el mundo ejecutivo ustedes trataron de sacar una iniciativa de responsabilidad social casi, no sé, hace 12 años. Sí. Y, o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se quedó como, o sea, por qué no tuvo éxito? Y hoy, ¿cómo ves que esto ha evolucionado? Ese es un temazo, ¿eh? Me encanta porque es como hablar, no de un fracaso, pero sí de un intento. Somos Pero ya lo tenían en el chip, Sí, eso me encanta. Sí, y la verdad es que quien lo creó y que siempre estaba al lado, porque eso me encanta decir de mundo ejecutivo, Walter Cortella, en el caso de Mujer, cuando vivía el papá, uno de los fundadores, y ahora Walter y su liderazgo, pues sin duda no tienen un tema en siempre innovar. Y la responsabilidad social nos pareció la panacea. Hubo ahí una alianza que tuvimos y creamos Ideas RCE, maravilloso, con temas que no se trataban, que les confieso que en mi carrera fue un parteaguas, porque yo no sabía lo que grandes empresas como FEMSA, como Unilever, ¿no? Tenían ya esto en su ADN, pero hace 1000 años. Y pues en México poco sabíamos de ello, incluso ya manejaban algún tema de teletrabajo, de espacios abiertos, ¿no? Lo que hacía Coca-Cola con todo el reciclaje y ECOCE, pero también lo que tenían con la recolección de agua para los pueblos más aguas, o sea, unas fundaciones increíbles. Entonces nosotros empezamos a crear contenidos espectaculares, con profesionales increíbles. Sí, sí, la hemos visto. Pero adivinen qué, no vendimos un peso. Es el tema. Porque en ese momento, a ver, vivimos de la publicidad. En ese momento, la atención no estaba puesta en ese foco. Aranza, era impresionante de que todo el mundo quería estar, pero nadie decía, es que no tengo presupuesto. No hay un presupuesto, Jessie, no había presupuesto para poner la atención y el foco de esto. Y esto fue, pues, hace 12 años. Pero hoy a ver, hay un cambio. ahí hay cosas interesantes. Primero, la responsabilidad social vista como esta acción de las empresas hacia hacer un cambio positivo, ¿no? Pero también hace 12 años, y yo diría que sigue un poco presente, todavía está muy presente esta visión paternalista de la filantropía, de ven aquí, yo te cuido, mencionabas fundaciones. Hace 12 años, y me atrevería a decir que todavía sigue habiendo fundaciones que vienen y te dicen, ven, yo te apapacho. O sea, como que no se está viendo esto de sostenibilidad desde un enfoque muy completo, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿tú qué has visto crees que ha habido una transición? ¿Crees que seguimos en pañales en ese aspecto? Y decías que no había dinero. ¿Tú crees que ahora ya hay dinero para la sostenibilidad? Sí, hay la posibilidad. Están enfocados los presupuestos y hasta las áreas de marketing, y hay empresas que de hecho han dicho, yo ya no invierto en marketing convencional, voy a los esfuerzos y las participaciones en eventos y publicidad estén dados en función de estos temas. Sí creo, y eso como expertas ustedes me lo dirán, que la transición ha sido muy extraña, porque de repente era responsabilidad social, empresarial o corporativa. Claro. Pero luego la sustentabilidad, pero después la sostenibilidad. Y todavía no terminamos de entender esos conceptos y ahora ya estamos en el ESG. Entonces ustedes como expertas díganme cómo lograr o cuáles son los pasos para que las empresas se acerquen. Y se los pongo sobre la mesa. ¿Y las pymes? Que es la razón por la que está este podcast, Arlene. Hoy esto existe porque tú no nos vas a dejar mentir. Gente experta hay muchísima,
pero son inalcanzables. Y en la sostenibilidad, si hablamos de sostenibilidad y queremos que esto sea algo que empiece a manejarse un poquito, tiene que ser un poco más alcanzable. Y más si queremos hablar de un cambio en un ecosistema financiero donde 97% son pymes. ¿Y cómo se acercan, Jessie, a estos criterios de ESG si nos quedamos en la responsabilidad social? Pues es que siempre lo hemos dicho con los invitados que hemos tenido, que es un universo tan amplio que seguramente muchas pymes ya lo hacen y no lo saben. O sea, no necesitan generar grandes reportes, o sea, con tal de que vean a lo mejor su recibo de luz y empiecen a ver sus gastos y hacer un comparativo en sus recibos de luz, pueden empezar a hacer pequeños cambios, no dejar a lo mejor las computadoras prendidas. O sea, son cosas tan chiquitas que son huellas que se van dejando. Pero ya nos volviste a entrevistar. Pero es que, oigan, llego aquí y tengo que hacerle las preguntas a las expertas. Más bien, desde tu perspectiva, Arlene, ¿tú qué crees? O sea, más bien, ¿cómo crees que la sostenibilidad puede volverse algo coherente y no una estrategia de marca? Pues es que sí hay un greenwashing en todos, porque teníamos que estar, les reitero, ni siquiera entendiendo bien los conceptos y sí, pero también aprender de las grandes empresas y saber que ellos sí están avanzando a pasos agigantados, ni siquiera por un tema de dinero, sino también por un tema de políticas internas y de que esto se convierte en algo que hoy las nuevas generaciones sí leen. Los etiquetados, la prueba, por ejemplo, de belleza en animales, todo esto creo que sí ha cambiado la mentalidad. Y fíjense que yo tenía mis dudas, por ejemplo, con los sellitos. Ajá. Pero hoy la gente sí lee los sellos y entonces, aunque te lo comas, ya sabes lo que te está sucediendo. La incidencia que había en las cajas y las fotos tan horrendas que ponían las cigarreras. Pues sí, de repente entendías que si no tenía algo que ver en tu vida, si era un veneno lo que te estás, ¿no? Y no sé si la gente dejó de fumar o no, pero creo que también todo eso va sumando y va haciendo que las estrategias de marca pues estén muy orientadas. Un caso muy famoso de una cigarrera es que ellos tenían planes de responsabilidad social desde hace muchos años, de comercio justo, por la compra del tabaco, también de ayuda y a las comunidades donde tenían presencia, aunque el producto pues no era tan bueno para la salud o nada bueno, pues la realidad es que ellos ya tenían como todo esto en plantaciones y en muchas cosas que hay detrás de las empresas, y es que yo creo que te van a llevar a hacerlo desde la raíz y no nada más como ese greenwashing que se dice o que se dan, ¿no? Para poder pertenecer y hablar de los temas pues esenciales. Pero esto ha causado muy buenos resultados en las compañías. El retorno que tienen es importante y se convierte incluso en economía circular. Oye, Arlene, pero a ti te llegan, o sea, dirigiendo estas revistas, llegan contigo empresas que dices que quieren hacer algo de responsabilidad social o que quieren hablar de ellas. Y están las que quieren pagarte por aparecer, pero también están las que pagan una agencia de relaciones públicas y que llegan a hacer su cabildeo y enamoramiento y tal. ¿Cómo te aseguras de ver que haya coherencia? ¿Tienes algún...? O sea, porque como comunicadora tú tienes una responsabilidad bien grande hacia la gente, ¿no? Además representa una marca cuya reputación de 50 años, que por cierto este año cumplimos 50 años, imagínense qué emoción, debe de estar primero y antes que cualquier venta. Les comentaba el caso de esta revista porque pues nosotros de eso vivimos. Y obviamente, si bien no había presupuestos, esos presupuestos eran para las empresas que ya tenían todos estos temas, o que ya estaban con los objetivos y tenían 1000 cosas que hacer. Pero obviamente aquí sí somos muy cuidadosos, porque además ni siquiera, si hay una crisis de reputación o si hay un escándalo, ellos mismos retiran esos presupuestos. Y si son verdad, pues salen y dan la cara. Y si son mentira, pues con más razón. Pero fíjate que en ese sentido sí tenemos mucha ética, porque de esto se trata también la responsabilidad social, de ser éticos. Claro. Y hablando de esa ética, ¿qué caso te ha llamado más la atención en todos los empresarios y empresarias que entrevistas y que conoces en cuanto a la sostenibilidad? O sea, ¿qué caso de qué empresa o de qué mujer líder te ha llamado más la atención? Esa pregunta me encanta porque saben que sí hay muchas mujeres en el tema de sustentabilidad.
Hay muchas Y mujeres. nos hemos dado cuenta porque justamente cuando empezamos a hacer estas invitaciones veíamos que todo el tema de responsabilidad social y de ESG y de sostenibilidad recaía en las mujeres. Entonces tú mejor que nadie nos puede dar ejemplos que te hayan llamado la atención de estos grandes cambios que estas mujeres han hecho. Pues mira, hay muchas mujeres, pero Isabel Studer, esta mujer que es científica y tiene una asociación y ha estado en la Universidad de California y todo, es un gran ejemplo, porque ella habla desde la conciencia y desde el defender el hecho de que las empresas tienen que hacer la transición hacia el uso de energías renovables, pero también del cuidado del medio ambiente y por supuesto de las comunidades. Yo creo que ella es una gran líder. Pero también que ha incidido mucho y ha aportado mucho a este tema. Entonces, cuando alguien así puede tener acceso en gobierno y con políticas públicas, pero también privadas, pues cambia, ¿no?, la perspectiva. Entonces, yo creo que ella es un gran ejemplo, pero hay muchas empresas que conozco y que hacen cosas increíbles y que nos encantan y que hemos apoyado sin el afán de otra cosa más que de decirle al mundo lo que están haciendo y que es muy bueno, ¿no? Que justo es eso, un poco en lo que preguntaba Jess. ¿Qué empresas? O sea, están las grandes, ¿no? Que si quiere alguien saber qué están haciendo, pues vayan y vean sus reportes de responsabilidad social. Pero tú sí, o sea, sabemos que te llevan a conocer cosas y casos de éxito específicos. ¿Cuál te ha marcado, Arlene? O sea, ya sé que es muy vasto, pero si tuvieras que elegir 2, ¿qué cosas qué buenas prácticas, porque la sostenibilidad al final se trata de buenas prácticas, no de salvar árboles, te han marcado a ti como ser humano? Fíjate que hace muchos años, ignoro la fecha, pero ya tiene muchos años, hoy es ECITI, en ese entonces no se llamaba así, pero estos están en Suecia y fui a un viaje con ellos. Entonces nos presentaron todo lo que hacían y de dónde ellos sacaban la celulosa, porque ellos hacen papel, toallas femeninas, como todo esto, ¿no? Entonces yo no sabía lo que era un bosque sustentable, que por cierto en México no hay. Porque la legislación no está puesta para eso. Está gravísimo el tema y es labor que ustedes tienen que hacer con los legisladores, porque ¿qué pasa con eso? Lo que yo nunca me imaginé es conocer un bosque sustentable. Y entonces yo veía la tala de árboles y sentía que lloraba por lo. Decía, no, claro que sí, porque ellos tienen el triple, ¿no?, de lo que están generando para consumir. Pero también están ellos, por ejemplo, recolectando revistas, periódicos y lo reciclan. Entonces es increíble. Ese fue hace muchos años. Y fíjate que recientemente estuve en Italia, en Alba, con Ferrero, estos que hacen, pues son de chocolates y confitería, y también me impactó lo que hacen y los datos. Y les voy a contar uno para que entendamos que esto es cambio climático y para todos los detractores, ahí está la prueba. Nos explicaba un agrónomo que el árbol de la avellana es muy complejo, de hecho lo intentaron en México y el suelo no dio, solamente tienen, bueno, plantíos allá, en Europa y también en Chile. Es el único país de América. Y resulta que al año los árboles daban 1.500 kilos de avellanas. Esto fue hace 3 años, en la última cosecha, 1,5 toneladas. Y luego, entonces, tuvieron una sequía muy fuerte allá específicamente en Alba. Y entonces, pues les fue muy mal con el clima. ¿Y qué creen? Que el año pasado solamente hubo 300 kilos. Por los excesos por las temperaturas tan fluctuantes. Claro. Entonces, esos 2 casos me han impactado de manera pues mucho más antigua y esta que acaba de ser en septiembre, porque es como si estamos acabando con los recursos. Claro. Y cómo necesitamos que más empresas hagan y tomen acciones. ¿Y qué van a hacer, O sea, si antes eran... Porque eso va a tener un impacto en el modelo de negocios. O sea, que al rato los ferreros ya no van a ir con avellana.
No pueden, es la esencia, es la historia. Se acabaría la marca. Exacto, no hay manera. Por supuesto que ellos están colaborando y por supuesto que por eso tienen especialistas, pero hay cosas que no dependen de ellos. Absolutamente. Pero obviamente pues están apoyando al campo y justamente buscando la manera de que esto pues siga, ¿no? Pero ojo, porque eso es cambio climático. Y que hay un doble riesgo, porque también justo por el cambio climático el chocolate está completamente en riesgo, ¿no? Entonces, no, ¿qué va a pasar con Ferrero? ¿Quiénes son los que toman las decisiones? Tristemente o afortunadamente los hombres siguen teniendo la última palabra, Arlene. Entonces, regresando a tu tema feminista y de empoderamiento a la mujer y que empata tanto en la parte S de ASG, es ¿qué le puedes decir pues a estas líneas de mando, sobre todo en nuestro país, que son las que siguen tomando las últimas decisiones? Ahora tenemos una presidenta mujer, pero ¿qué le dirías a al sector masculino en cuanto a integrar más a sus gobernanzas, a sus mesas directivas, a sus toma de decisiones, a sus patronatos de las mujeres? ¿Por qué no las toman? Me encanta la pregunta porque creo que sí es un mensaje directo para ellos. El que entiendan que hay que integrar a más mujeres y hay que impulsarlas. Y si no desde una mentoría, sí desde la posibilidad de abrirlo y de quitar eso que ustedes decían. Es que no quiero contratar a una mujer. Sí, contrata a una mujer. Y exígele como le exiges a un hombre. Y sí entender. Había un CEO de una empresa de tecnología hace muchos años, me dijo. Él estaba en Microsoft. Dijo, oye, a mí me encanta Mujer Ejecutiva. Y dije, mira, porque llegamos a verlo a su oficina y tenía revistas de Mujer Ejecutiva. Esto hace 8 años. Sí, me gusta mucho porque yo no sabía, o sea, nunca he tenido tema de discriminación, yo trabajo muy bien con mujeres, pero yo no sabía que todo esto recae sobre su cabeza. ¿No? Me decía, yo ni siquiera sabía que era el techo de cristal, yo siempre he visto con mucho respeto, tengo mujeres directivas que son maravillosas. Le dije, pues es momento también de que haya la apertura para que haya mujeres, pero también a nosotras. Si nosotras no levantamos la mano, si nosotras no decimos, lo quiero hacer y voy a asumir las posibilidades y voy a hacer que el cambio en las estructuras de las empresas se realice desde la cabeza a través de el apoyo que se dé a ellas, no va a suceder. O sea, entonces lo que estás diciendo es más que las mujeres levanten más la mano. También. Y que haya más incentivos quizás, por como dijiste al principio, también del parte del gobierno, claro, para estas empresas. Claro. Los puestos siempre se dan para poder ascender a una mujer desde finanzas, que eso es muy importante, obviamente ventas. Nunca verás que asciendan a una directora de recursos humanos, ¿cierto o falso? Absolutamente. Absolutamente. Porque estás pensando en el negocio. Bueno, pues entonces es importante que como mujeres decidamos levantar la mano y por el otro lado la apertura de las empresas. Que yo creo que sí se está dando, pero también hace falta que tú digas sí voy, sí hago. Pero también hace falta que digan las empresas, te formo para, ¿no? Como que sí hay una... En mi perspectiva, sí hay unas ciertas como sesgos culturales, sí, porque claro, vivimos en un sistema y nos inscribimos dentro de normas del sistema que hacen que una mujer pues tenga más, y es que no somos más sensibles a lo demás. O sea, es que culturalmente se nos ha inculcado una cultura de cuidado y justo por eso somos mucho más sensibles a cuidar al otro, ¿no? Uh-huh. Por eso creo que somos las mujeres quienes van a liderar, o si se nos da el chance, nosotras podríamos realmente transicionar a esta cultura de no rescatar al planeta, cuidarlo. O sea, la Tierra necesita alianzas, la Tierra necesita que haya una cultura de cuidado hacia ella, no por otra cosa más que porque somos compas en esta vida, ¿no? Uh-huh. Pero regresando al tema de las empresas, sí hay también una necesidad de que ellas entiendan que estas mujeres necesitan también un incentivo para meterse a carreras financieras, uh-huh, ¿no? Ciencia, tecnología, claro. Todas las, ¿cómo se dice esto? Las STITs.
¿cómo se dice? Las STEM, las carreras STEM, exacto, que involucran exacto. matemáticas, tecnología, ciencia. Ujú. Sí, claro, pero también está en ustedes, portavoces, ¿no? En educación hacia las niñas, en decirles que esto tiene grandes beneficios. Y también como de construir ese mito y esa forma tan rara que bueno que lo tenemos en dices. México, de que, ay, es que las matemáticas, qué aburrido. Es que, ¿no? O sea, estúdiate algo más fácil. Periodismo. Comunicación. Comunicación. Gracias. No, pero sí es cierto que debemos dejar que las niñas tengan esta apertura y hagan, Claro. pues sepan que pueden con todo. Y sin duda ahí es en donde, pues, una mujer presidenta, pues que ya puede serlo. Absolutamente, absolutamente. O sea, tu nena va a crecer sabiendo que eso es tan natural que no va a entender cómo habían pasado 200 años de una república sin la presencia femenina. Claro. Es más, fíjate, yo no sé, estoy balconeando mi ignorancia, pero yo no sé quién dijo esto de que un ama de casa al frente de un país, pero francamente, yo que estoy relacionada con las faenas de las amas de casa, pues qué increíble que una mujer ama de casa esté al frente de un país. O sea, que además yo no puedo entender cómo eso le puede restar al poder de una tomadora de decisión, ¿sabes? Pero aparte Claudia respondió increíble. ¿Qué Ella dijo, contestó? pues sí, soy científica, Ama de casa y abuela. ama de casa y abuela. Sí, es cierto. O sea, tengo muchos oficios más que muchos que nada más tienen uno. De como ese es el que ni vamos a mencionar su nombre porque Así no es. lo merece la mención. Pero fíjate qué papel tan complicado y cómo a una mujer le exiges el doble. Porque yo nunca había escuchado, ni haciéndose el cómico, porque según el tipo es comediante. Horrendo, por cierto. De películas horrendas y corrientes como solo Ay, el ya quiero saber quién. No, bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero lo que les ver. quiero decir es, nunca había escuchado un comentario así de cuando ha ascendido un presidente. Claro. Sí, no es como que el presidente diga, soy padre, abuelo. Ajá. No, esas cosas. Pues qué enriquecedor, la verdad, tener esa multidisciplina de poder sostener, hablando de la sostenibilidad, Claro. todas estas cosas y poder volverlo que perdure en el tiempo. Pero ahí está la exigencia de las mujeres. Absolutamente. Ese ya es un dedo en la frente que están marcando. Y entonces yo quiero ver que a Claudia, a doña Claudia, la evalúen del mismo modo que a Andrés Manuel. Claro. Porque nunca nadie dijo nada. Entonces, bueno, pues ese es el tema. Pero ¿cuántas narrativas posibles va a haber que cree? O sea, nunca había pensado esto, que es muy evidente quizás, pero el tener una mujer presidenta abre la puerta a crear narrativas que antes nunca se habían Claro. creado. Es que va más allá si votamos o no por ella, si nos gusta o no su liderazgo. Sí. Va, O su partido. o su partido, sin duda, va a marcar ese parteaguas, esa posibilidad y sobre todo a deconstruir, porque lo que hizo este señor, obviamente las redes lo cancelaron y está bueno, es poner de manifiesto lo que mucha gente pensaba. Claro. Y esto ya no puede ser. Claro. Y hay una lucha genuina y hay un acierto tremendo en que ella sea la primera, además de América del Norte. Ujú. Además, fíjense, algo que me emociona mucho, y yo soy cero de fútbol, ¿les gusta el fútbol? No. Bueno, no importa. La primera vez en la historia de un mundial que tiene la apertura y es recibida esta fiesta tan importante del mundo, Claro. es con ella. Sí, sí es cierto. Y va a ser en México y es la primera vez porque en la historia de todo no ha existido una presidenta que lo reciba. Qué increíble, ¿no? Se me pone hasta la piel chinita. Arlen, y bajándonos del tren de la política, que sin duda alguna no podemos hablar de sostenibilidad sin política, porque si no, no hay nada que la sostenga. Las empresas no pueden solas. Tú cuéntanos si con todo este relacionamiento que tienes y ahora que viene la cumbre de las 1000 empresas más exitosas en México, ¿tú crees que hay un eco entre éxito y sostenibilidad o éxito y ESG?
Yo creo que ASG. ya no hay éxito sin estos criterios. No lo hay porque entonces estás faltando a la parte social y estás faltando a la parte del medio ambiente, pero también estás faltando a la parte de recursos humanos. Y todo esto va de la mano y pues bueno, no hay mejor inversión o no hay empresas si no hay un capital humano contento, libre y sobre todo consciente y orgulloso de pertenecer a una empresa. Qué importante. Pues bueno, para terminar, Arlene, pues la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, ¿qué retos de sostenibilidad ves que va a tener nuestro país o Latinoamérica en estos próximos años? Energías renovables. Hemos fallado y el sexenio que pasó no lo utilizó. Hay esperanza en que y lo ha dicho en sus 100 puntos y demás la presidenta, que haya esa parte, las energías renovables que hoy no son negociables, sino muy necesarias, ¿no? Claro. Creo que ese es uno de los más importantes, pero también la participación de cada uno de nosotros. No, las empresas no son las malvadas, dependen de los recursos, pero ellos están haciendo lo suyo. ¿Y nosotros, cada uno de nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Decía una de las invitadas de este podcast, Luisa Montes, saludos, que nosotros votamos siempre con la cartera, que el consumidor vota con su cartera. Entonces, si tú tienes conciencia de eso, pues vas a hacer que la balanza se vaya hacia empresas que están haciendo las cosas un poquito mejor que el resto. Eso me pareció bien interesante y también como rescatar este tipo de reflexiones creo que es bien valioso. Arlene, definitivamente, pues si no estuviéramos censuradas de tiempo estaríamos aquí horas. Y gracias, qué bueno que estamos así. Gracias por venir a platicar con nosotras, gracias por ser aliada, impulsora, porque si Tolerancia Activa es un podcast impulsado por Mundo Ejecutivo es porque también tú abriste la puerta y la posibilidad de estas cosas. Así que alguna vez escuché a alguien que decía que la descripción más bonita que le habían hecho era que era una mujer que acomodaba las coronas de las demás mujeres. Fíjate que yo pensé en ti. Creo que es bien importante, o sea, creo que el feminismo, más allá de lo que sea, es acomodar la corona de las otras mujeres. Y creo también en que ustedes son esas coronas, en que ustedes desde lo que hacen, desde lo que ven como madres, como profesionales, como mujeres, lo hacen más grande. Y entonces si no vamos de la mano, pues entonces ¿para qué vamos? Muy agradecida ya. Gracias. Qué bárbaras, me han hecho sudar, pero de verdad es que este es un gran proyecto y sin duda el éxito que tiene es porque ustedes creen, porque son profesionales y por todo lo que apoyan a las empresas. Muchas gracias, Arlene. Gracias a todos por sintonizarnos, muchas gracias por estar aquí. Sigamos hablando de los retos de la sostenibilidad y nos vemos en el próximo episodio. Les recuerdo que Speak ESG está disponible en Apple, Spotify y YouTube.